El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos en una emisión más de su programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora tenemos el gusto y el honor por ahí con el Espíritu Santo de nuestros invitados de aquí de honor, ¿verdad? El grupo de Lección Divina que pertenece a la capilla de Juquila de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Bienvenidos a la hermana Tere, la hermana Helen. Gracias. Y la hermana Lili, la hermana Paquita y el hermano Matías, que hoy nos están acompañando en este programa tan hermoso, en donde vamos a hacer la lección divina y los pasos que nos lleva a esta celebración tan hermosa que es la lectura orante de nuestra oración de nuestra Sagrada Iglesia. Y en este día vamos a hacer la reflexión de Mateo en su versículo 12, del versículo del 38 al 50. Pues adelante, hermanas, vamos a empezar con nuestra oración inicial. ¿Sí? ¿No se oye? Sí, se oye. Sí. Santo Divino Espíritu, destruye en mí toda la pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues a continuación vamos a hacer la que es la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Adelante, hermana. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús critica a los de su generación. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él contestó: Esta raza perversa y adúltera pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio junto con esta generación y la condenarán, porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va. Entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
pues después de esta proclamación de este Santo Evangelio de Mateo, pues vamos a tener lo que el maestro nos quiere dar por ahí una señal. No sé si alguien pueda volver a dar la lectura al Evangelio. Sí. Por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús critica a los de su generación. Entonces algunos maestros de la ley y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer un milagro. Pero él les contestó: Esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás. Porque del mismo modo que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive resucitarán en el día del juicio, junto con esta generación, y la condenarán porque ellos cambiaron su conducta ante la predicación de Jonás. Y aquí ustedes tienen mucho más que Jonás. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy, y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso, y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que va a pasar a esta generación perversa. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hicimos lo que es la parte de la oración, hicimos una proclamación y una segunda lectura para a partir de este momento empezar a hacer nuestra reflexión de lo que es este Evangelio, ¿sí? ¿Qué nos dice el Señor en nuestros corazones y qué enseñanza nos da Jesús a través de este Evangelio? Yo en esta reflexión de lo que estos judíos le piden una señal a Jesús, ¿verdad? Considero que es un evangelio de voluntad, de nuestra voluntad que Dios nos da cuando nos da el espíritu de aliento y nos da el alma, ¿verdad? Para poder nosotros encontrarnos con Jesús. Y la única señal es la voluntad que nosotros tenemos en nuestras vidas para poder llevar a cabo esta señal que queremos ver. Es simplemente a ese Cristo, esa cruz en el cual Jesús murió, ¿verdad? Y en esa cruz que también nos da la resurrección. Le digo que es de un evangelio de voluntad, porque un corazón, por muy malo que sea, va a seguir siendo malo. Pero si tú ves la resurrección de Cristo y crees en la
mejor señal que nos puede dar, que es su muerte y su resurrección, que la muerte la dio por nosotros, por nuestros pecados, y que Él es el dador de vida, es el Señor de vida y de la muerte. Y en esta cruz nos da vida a través de esa gran señal de amor, que es el amor del Padre, el amor que nos dio a nosotros sus hijos a través de Cristo Jesús, su único Hijo, y que además resucitó. ¿Qué mejor señal podemos recibir nosotros los cristianos católicos, verdad? Para poder ver la señal que nos da Él. Él nos da una señal de amor, una señal de lo que es el amor oblativo, que se donó para nosotros dándonos la vida, ¿sí? Y así nos da la vida a través de este evangelio, y a través, es la voluntad de querernos convertir a esa señal que es la cruz y la resurrección, en donde el Padre nos da su amor, en donde Jesús nos da su amor, y es la mejor señal que nosotros podemos esperar. En este momento, pues Jesús hablaba en el evangelio de una parte de lo que decía generación perversa y adúltera, y estos judíos pues no porque fueran adúlteros con sus esposas, sino que tenían eran adúlteros espiritualmente, porque profesaban una religión y decían otra. Entonces ahí había un adulterio en su relación espiritual, y es donde ellos, por eso Jesús les llamaba adúlteros, ¿no? Y perversa, porque estaban pidiendo una señal para ver si realmente Él era el Mesías. Pero al final encontramos que el amor de Dios nos manda a Jesús, el cual es dador de vida. Y qué mejor señal que la que podemos tener, que en este mismo evangelio nos habla también de Jonás, de otro profeta también, y que ahorita nuestra hermana Tere va a darnos lo que es la reflexión de Jonás. Entonces, en este evangelio yo lo considero que es un evangelio de voluntad, porque en cada uno de las reflexiones que vamos a tener ahorita es la voluntad que nosotros como católicos debemos tener para poder seguir a Jesús sin mirar atrás, seguir caminando con Él, con esa gran señal que es la resurrección y que Jesús está vivo. Bueno, pues vamos a acceder a la hermana Tere para que nos dé la reflexión sobre lo que el profeta Jonás, ¿quién es, no? Gracias, hermano. Buenas tardes, amable auditorio, por escucharnos. Aquí en este Evangelio de Mateo nos habla acerca, como ya lo indicó el hermano Francisco, acerca de la falta de confianza que los fariseos le tienen a nuestro Señor Jesucristo y le piden signos o señales, ¿verdad? Y nosotros no necesitamos signos más que el que ya Él nos dio para creer en su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, en este Evangelio nos menciona a uno de los profetas menores, que es Jonás. Entonces, vamos a ver quién es Jonás o quién fue Jonás, para que nuestro Señor Jesucristo lo haya mencionado aquí en este momento a los fariseos. Como lo comentaba el hermano, ¿verdad? Jonás fue un profeta. Los profetas se dividieron en profetas mayores y profetas menores. Jonás fue un profeta menor. No es porque haya sido menos que los demás profetas, sino que de él se encuentra menos información en la Sagrada Escritura, por eso es un profeta menor, ¿verdad? Jonás pertenecía al reino del norte, y nuestro Padre Yahvé le pide que vaya al reino del sur, en donde se encontraba esta ciudad de Nínive, y él se rehúsa y dice: ¿yo cómo voy a ir ahí? Si yo en primer lugar ni conozco a esta gente y es gente mala, gente perversa, decía el profeta Jonás. Entonces se rehúsa él a ir a esa ciudad que el Señor lo envía, y con tal de que el Señor no lo vea, él se va por otro lado, agarra otro camino y se embarca. Entonces en esta embarcación él quiere ir a una ciudad llamada Tarsis, pero esta embarcación empiezan grandes tormentas, grandes lluvias, y a mover este barco, al grado de que todos los integrantes que iban ahí, las personas que viajaban, empezaron a adorar a sus dioses. En aquel tiempo había mucho politeísmo,
mucha gente que adoraba a diferentes dioses, que normalmente se conoce como gente pagana, ¿sí? Entonces, iban muchas personas en ese barco y vieron que pues la lluvia y la tormenta y los aires lo azotaban al grado de poderse voltear. Todos se empiezan a adorar a sus dioses y Jonás agarra y se va a dormir. Se va a dormir y el capitán del barco le dice, oye, ¿cómo es posible de que tú estés aquí acostado y no te pongas a adorar a tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué tú no estás adorando? ¿No tienes miedo de lo que nos pueda pasar? Y Jonás le responde, mi Dios es el creador de los cielos y de la tierra, de los mares y de las aguas. Pues al decirle esto, todos se espantaron y dijeron, no, pues tú eres el culpable entonces, ¿verdad? Tú eres el culpable de que nos esté pasando esto. ¿Qué cosa hiciste? ¿Por qué hiciste enojar a tu Dios que ahora nos quiere hundir este barco? Y entonces él le dice, no, dice, nosotros lo que mi Dios quiere, dice, yo no lo puedo hacer. Sin embargo, todos lo empezaron a acosar y a hacer lo que él se rindiera. Y dijo, bueno, está bien. Dice, yo sé que lo que está pasando aquí es por mi culpa. Es por mi culpa, entonces arrójenme al mar para que esto cese. Y sí, efectivamente, lo arrojaron al mar y la lluvia se aplacó, los vientos se aplacaron y todo porque él decía, bueno, si yo muero ya ahorita es como un sacrificio que yo le doy a mi Dios Yahvé, y esto va a quedar ya en paz. Pero efectivamente el Señor tiene para cada uno de nosotros ya un mandato, un destino en nuestra vida, y el destino de Jonás era salvar a este pueblo de Nínive. Cuando ya está en el mar, ya ahogándose Jonás, ¿verdad? Clama al Señor, cuando ve ya la de veras de que puede también él morir, clama al Señor y hace una oración que me gustaría mucho compartir con ustedes, la cual dice así: en mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia. Nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello y el abismo me rodeaba. Las algas se acercaban en mi cabeza y las raíces de los montes descendí. Al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé. Y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirvan los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Así efectivamente el Señor hace que a Jonás lo trague un pez enorme y ahí está 3 días y 3 noches, en el cual él se arrepiente de no haber obedecido a Yahvé. Posteriormente, después de que el Señor ve su arrepentimiento, lo bota el pez, lo vomita y lo deja en una de las playas. Y él accede a ir a esta ciudad de Nínive a decirles que debían de convertirse, debían de cambiar, porque esta ciudad, como le comentaba, era un pueblo pagano en donde adoraban a muchos dioses y aparte habían caído en muchos pecados que ofendían ya a nuestro Padre Yahvé. Esta conversión que hizo el pueblo de Nínive, porque Jonás llegó y les dijo que tenían que cambiar y que tenían que hacer un ayuno de 40 días para que el Señor los perdonara de todo lo que habían hecho y lo habían ofendido. La gente, al escuchar a Jonás, empezó a cambiar, empezó a hacer el ayuno, a hacer oración, ¿verdad? Hasta su propio rey, el rey que tenían ellos también aceptó lo que Jonás estaba predicando, lo que Jonás estaba diciendo, porque no quería que su pueblo pereciera. El Señor ya tenía visto este pueblo que era un pueblo pecador y lo iba a destruir.
y le estaba dando esta oportunidad a través de nuestro profeta Jonás, el cual fue y llevó el mensaje del Señor para que ellos cambiaran, para que ellos se redimieran y hicieran oración y ayuno, que fue lo que les pidió el Señor. De ahí Jonás, al ver que el Señor, nuestro Padre Yahvé, había perdonado al pueblo ninivita, se molestó y dijo, bueno, ¿cómo? Solamente con decirles que cambiaran, cambiaron. O sea, ¿cómo es posible, no? Sin embargo, él pues se molestó mucho y se alejó del pueblo, se fue y no entendía él el amor de Dios hacia este pueblo al cual había perdonado, ya no lo iba a destruir. Y el Señor le habla en una noche a Jonás y le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Y Jonás, muy enojado, le dijo, ya no quiero vivir, Señor, ya no quiero vivir. Prefiero la muerte antes de ver esto. Y le dice el Señor, no, Jonás, tú sabes que él no entendía la misericordia, el amor de Dios, no lo entendía Jonás. Y él le pedía la muerte. Entonces el Señor, para minimizar su enojo, le da una plantita donde empieza a crecer y lo empieza a cubrir del sol y él se siente contento, pero al mismo tiempo esta plantita empieza a secarse y manda el Señor aire caliente y esta plantita se seca hasta que muere. Entonces Jonás se vuelve a enojar con el Señor y vuelve a decir, bueno, a mí me quitas todo y a los ninivitas que fueron pecadores les das. Prefiero morir, Señor, le dice Jonás, prefiero morir. Sin embargo, como Jonás, muchos de nosotros estamos así ciegos que no entendemos las actitudes del Señor. No entendemos a Dios, no lo comprendemos, no sabemos por qué Él actúa de tal manera. Él va a perdonar siempre al más pecador. A la persona que peca más, al que peca más se le perdonará. Que se arrepienta verdaderamente de corazón. Y aquí Jonás era lo que tenía que hacer, arrepentirse verdaderamente de corazón para poder entender el actuar de nuestro Dios Yahvé, el cual había perdonado a este pueblo ninivita que ya lo iba a extinguir de la tierra por ser un pueblo pagano, un pueblo pecador, un pueblo de fornicación, pero sin embargo, al ver que ellos se arrepintieron de corazón e hicieron ayuno e hicieron mucha oración, entonces Él los perdonó. Y así nuestro Padre Yahvé nos puede perdonar a nosotros también si realmente nos arrepentimos de corazón. Gracias, hermanos. Gracias, hermana. Pues qué bonita reflexión de Jonás que nos ayuda mucho a poder tener esa conversión y ese cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Que el amor de Dios y su misericordia en nosotros es abundante, es inmensa y que nosotros la debemos reconocer a través de este profeta. Hermanos, vamos a hacer un breve espacio para nuestros espacios comerciales. Regresamos en unos breves segundos aquí en tu programa Conociendo tu Camino a través de la radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Las más deliciosas tortas de Córdoba las encuentras aquí, en Tortería Yael. Ven y comprueba el sabor y la calidad que tú te mereces. ¿Qué te parece probar una torta de pierna, de jamón, milanesa, manchego, queso de hebra, queso de puerco y carne enchilada? Ya se te hizo agua la boca, ¿verdad? Pues eso y más lo encuentras aquí, en Tortería Yael. Y además con la atención especial de Antonio y Roseli. Visítanos en la calle 16, esquina Avenida 31, frente al Colegio Jean Piaget, o mándanos un WhatsApp al 271-148-0376 y con gusto te atenderemos. Tortas Yael, las más ricas de Córdoba. No se haga. Agencia Funerales Vélez.
inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Hola, mi nombre es Jackie y te invito a que nos sintonices todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. ¿En dónde? En Radio Corber, la radio inteligente. Así es, va a ser un programa muy chévere. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Yo me pongo chévere, chévere. ¡Órale! Y yo me pongo chévere, chévere. Y yo me pongo chévere, chévere. ¡Claro! Nos vamos a poner chévere. Un programa lunes 6 de la tarde a través de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Señoras y señores, yo soy Poli Santana y los invito para que me acompañen. Estaremos platicando con muchos artistas del solar veracruzano, del solar cordobés, ya conocidos, consagrados, bueno, de todo un poco, comentarios que estaremos haciendo y la vamos a pasar muy chévere. Este programa se estará transmitiendo a través de Facebook, a través de YouTube y ya lo decíamos, a través de la radio por internet, Radio Corber. La invitación para que nos acompañen, estaremos interactuando, le estaremos pasando muy bien. Ahora sí que tendrán mucho sabor, regalos y bueno, muchas sorpresas para este lunes. Y todos los lunes la vamos a pasar chévere. Y tú la vas a pasar también en tu día chévere. ¡Órale! Y yo me pongo chévere, chévere. Les digo gracias por todo el apoyo. Poli Santana los invita para ponerse chévere a través de Radio Corber, la radio por internet, la radio inteligente. Adiosito, bye bye. Chévere, chévere. Y yo me siento chévere. Y yo me pongo chévere. De los acontecimientos más importantes y las experiencias más emocionantes, de las producciones más innovadoras, surge Radio Corber. Una nueva expectativa, una nueva forma de escuchar radio, música, al borde de tus emociones. La mejor programación dirigida al entretenimiento y diversión. Con nuevos conceptos que llegan a revolucionar la radio por internet. Escucha Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet.
ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Regresamos a Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, a través de nuestras plataformas de YouTube y Face. En este tarde estamos haciendo la reflexión de lo que es el Evangelio de Mateo 12, del versículo 38 al 50, aquí en tu programa Conociendo tu Camino. Y en el corte vimos lo que el profeta Jonás nos estaba dando esa enseñanza, ¿verdad?, de que la misericordia de Dios es grande y que, sin embargo, él, al predicar, con poquito que predicó, lo más mínimo que quiso predicar, porque él pensaba que ese pueblo no se iba a convertir, con eso sirvió para que ese pueblo convirtiera sus pecados hacia Dios. Y sin embargo, aquí también, vuelvo a repetir, es el Evangelio de la voluntad, porque hubo una voluntad tanto de Jonás al predicar en el nombre del Señor, y también ese pueblo que quiso convertirse. Es la voluntad de tener un corazón noble, un corazón sencillo, porque como dice otro evangelio por ahí también, que esto Dios lo oculta a los soberbios, a los poderosos, y se los revela a los humildes y sencillos de corazón. Y aquí hay una revelación muy importante en nuestros corazones para poder tener esa conversión hacia nuestro Señor Jesucristo y creer en esa señal que es la cruz y la resurrección. Pues continuamos con esta reflexión de este evangelio tan hermoso de Mateo, y vamos a tener a continuación a nuestro hermano Alejandro, que nos va a dar una breve reflexión sobre el tema. De acuerdo. Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Antes que nada nos acercamos al profeta Jonás, un profeta rebelde, un profeta que se quiso esconder de Dios. Pero ¿cómo se va a esconder de Dios? Para él, sus ojos están puestos en cada persona. El signo de Jonás no es más que esa confianza de estar salvados por la sangre de Cristo. Ese es uno de los signos. Hay otro signo que es la predicación de la palabra de Dios, cosa que nosotros los cristianos, llámense como se llamen, católicos, de todo, nos falta ese surtido de predicar la palabra de Dios, pues ya sea casa por casa, ¿por qué no? Puesto que el reino de Dios, de eso se trata, de que la palabra de Dios llegue a todos oídos, a todas personas. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga hacia nosotros y haya esa paz, esa concordancia, esa verdad, esa dulzura entre hermanos, esa confianza. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo nos marca con lo de Jonás, que únicamente dice, el único signo que se le va a dar es mi muerte y resurrección. Eso, la muerte que en nosotros es morir en el pecado, morir por el pecado, y la resurrección es quitar todo pecado para poder vivir una vida plena, una vida sabrosa, alegre, contentos, que el Espíritu Santo nos llene siempre el corazón de esa ternura, de esa disposición hacia el servicio de los demás, a los demás. Pues sigue, hermanos, porque habemos muchos cristianos que piensan que están salvados solo por lo que hacen, por sus obras. Las obras son necesarias, eso sí, porque la fe se sustenta en lo que uno hace también, pero son consecuencia, es una respuesta de ese amor misericordioso que nos salva, sí, porque la fe sin obras nomás no es. Pues sí, hermanos, pues hay mucho que decir, pero pues aquí nuestros hermanos también tienen que participar,
Pero antes que nada, acuérdense que los dos signos que hay en Jonás es que la palabra de Dios sea difundida en todo el planeta Tierra, para que llegue esa conversión, esos 1000 años de paz que va a haber en el futuro, que venga nuestro Jesucristo a implantar su reino, porque en verdad vemos mucha maldad en nuestro planeta Tierra, mucha, bastante, pero gracias a la sangre de Cristo, Él intercede a cada rato por nosotros. Imagínense cómo estuviéramos ya, sí. Ahí es en ese párrafo de la Biblia nos señala cómo Dios en su infinita misericordia se acuerda de ese pueblo capital de Asiria, que ahora es Irak. Se acuerda que es una ciudad grandísima, 3 días para caminar, para atravesarla, y aún siendo pagana manda a ese profeta rebelde, pero aún así lo obedece, ¿sí? Y acuérdense bien que nos está enseñando ahí en ese libro didáctico, es profético, pero es didáctico. Pues enseña que no nos podemos esconder de Dios, que tenemos que hacer algo por difundir la palabra de Dios, que no nomás se nos queda aquí en nuestro acervo y ya, no. Esa palabra de Dios es espada de doble filo y tenemos que difundirla como dé lugar. Si llueve, truene o lo que pase, pero esperemos que todo se realice. Gracias, hermanos. Gracias, Alejandro, por esta reflexión en base a este evangelio. Y este evangelio pues nos invita a muchas cosas, y entre ellas que lo que nos invita también es que esta parte de la escritura nos habla del Espíritu, de ese Espíritu que nos acompaña a nosotros en cada instante, en cada momento, y ese Espíritu que nos da Dios para poder guiarnos a través de esta iglesia tan hermosa que es la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, y ese Espíritu es la que se rige a todos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en el Evangelio habla del Espíritu Santo, y vamos a darle a la hermana Paquita que nos dé una reflexión sobre lo que es el Espíritu Santo en este Evangelio. Buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de leer de cuando el espíritu malo sale del hombre, que empieza a recorrer lugares áridos. Ahí nos habla del espíritu, es una señal que en los tiempos de Jesús, Él llegó, pero antes de que Él llegara que se hubiera bautizado, ya Juan el Bautista le había abierto camino, ya les había dicho a la generación que iba a venir alguien más grande, alguien grande que era el que iba a salvarnos a todos, y que Él era el que iba a hacer los milagros y el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, Juan el Bautista bautizó a Jesús, y ya después toda la generación que siguió ya se bautizaron, y descendía el Espíritu Santo en nosotros. A la hora que somos bautizados, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, y es una bendición grande que todos recibimos al bautizarnos. Y en el transcurrir de nuestras vidas a lo mejor se nos olvida que fuimos bautizados y nos alejamos de Dios, pero ya el Espíritu Santo ya está en nosotros somos un templo de Él, que en algún momento de nuestra juventud o de nuestra vida nos olvidemos de eso, pero que gracias a Dios, leyendo la Biblia y entendiendo las parábolas que Dios nos explica en esta lectura, pues es para entender, para comprender que si ya Dios nos dio esa oportunidad de estar con nosotros, no debemos de despreciarla,
debemos de recibirlo en nuestro corazón y hacer las cosas como Él nos los manda, estar con la Eucaristía, si se puede, todos los días, sino cumplir con ese, ¿cómo le llaman? ¿Sacramento? Con ese sacramento, todos los domingos. Pero es una oportunidad enorme que Dios nos está dando al estar con nosotros, que nosotros no se nos olvide que ese Espíritu está con nosotros, que debemos de seguir siempre con el corazón limpio y aprovechar la oportunidad tan grande de que somos un templo de Dios. Gracias. Gracias. Hermana, pues qué interesante aquí la parte que nos permite el Espíritu Santo, a nuestra arrogancia como seres humanos a veces, y que nos sentimos a veces dueños de nuestros propios corazones y de nuestros propios entendimientos, y que sin embargo debemos entender que todo esto Dios nos lo da a nosotros por regalo, por gracia, por obra de Dios. Y como le decía la hermana Paquita, ¿verdad?, el ir a los sacramentos que la Iglesia nos regala, como es el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, ¿verdad?, que es una parte donde tú rompes, como decía el hermano Alejandro, ese pecado, ¿verdad?, que traemos, es morir al pecado para resucitar a la vida alegre, a la vida plena, y a través también de esta reconciliación, no es que estés peleado con Dios, pero simplemente estás olvidando que Dios es parte de la esencia del cristiano, y esa esencia del cristiano se nos revela a nosotros por la fe a través de la cruz y a través de la resurrección, y eso se nos revela a nosotros para alegrarnos el corazón, ¿verdad? Y esto a lo mejor no para aquellos doctos o aquellas personas importantes, porque en la historia de la salvación, en la historia del mundo, ¿verdad?, ha habido muchas personas muy importantes, muy capaces, en tanto inteligente, emocional y espiritualmente, pero no han podido dominar a lo que es el demonio, a Satanás, al pecado. Sin embargo, Jesús sí lo pudo hacer, ¿verdad?, dominar a la muerte, dominar al demonio, dominar a muchas cosas, a su reino. Sin embargo, esto se le oculta a aquellos doctos, a aquellas personas tan importantes, ¿verdad?, pero se los revela a los humildes, a los sencillos de corazón, a los que quieren aceptar esta palabra, esta enseñanza, ¿verdad?, con gusto y con placer. Son los que dejan la tierra fértil en su corazón para que pueda en ese momento tener al 100% esos frutos también, como decía el hermano Alejandro, dar la predicación, rezando por nuestra familia y a los más cercanos que tenemos por nuestro diario caminar. Y es por eso que en estos vamos a permitir a nosotros a tener un poquito de humildad y sencillez para poder recibir esta palabra. No sé si alguno de ustedes quiera tener alguna otra reflexión o algún otro comentario. Sí, hermano. A mí me gustaría hablarles un poquito acerca del final del Evangelio que profesamos hoy, en donde nos dice en el versículo 47, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. ¿Sí? Como ustedes saben, nuestros hermanos de otras religiones diferentes a la religión católica a la cual profesamos nosotros, se jactan de decir que María tuvo otros hijos. Por eso se basan en este versículo de Mateo, donde dice tu madre y tus hermanos, dando a insinuar que María tuvo otros hijos. Pero quiero compartir con ustedes algunas citas bíblicas en donde podemos aclarar esto, lo cual es falso, ¿verdad? Porque aquí sacan el texto del contexto, ¿sí? Porque María, nuestra Madre Santísima María, no dio a luz a ningún otro hijo más que a su primogénito y unigénito Jesucristo. Como les digo, en aquel tiempo en el que Jesús nació, existían familias completas que se llamaban entre ellos hermanos, porque eran primos, eran vecinos, todos eran miembros de un solo pueblo. Hablemos de las 12 tribus de Israel. Entonces todos ellos se llamaban hermanos entre sí. Aquí nos los dice muy bien en la cita bíblica de Marcos 6:3, donde nos habla de los hijos de María.
Nosotros los católicos tenemos claro que Jesús tuvo muchísimos hermanos y hermanas, pero que no eran hijos de María ni de José, porque como ya lo decimos, estos hijos, estas personas que llamaban hermanos, eran hijos de primos, de amigos, de familiares cercanos, por eso se decían hermanos. Aclaremos también que en el tiempo de Cristo se hablaba en arameo, algo parecido al hebreo, y en las lenguas arameas y hebreas se usaba una sola palabra para llamar a algún familiar que fuera primo, tío, sobrino, primo segundo, con la expresión de hermanos y hermanas. Lo podemos ver también en Génesis 11, 27. Los hermanos eran los familiares, por eso se llamaban hermanos. Aquí, donde nos menciona Mateo, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo, la respuesta de Jesús fue, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y señala a los discípulos y les dice, los que están aquí, escuchan mi palabra y la cumplen, ellos son mi madre y mis hermanos. Esto no quiere decir que Jesús haya despreciado a nuestra Madre Santísima María, al contrario, ¿sí? La engrandece porque forma parte de su legado, ¿sí? Su madre y sus hermanos somos todos nosotros, somos hijos de Dios a través del bautismo. A través del bautismo nosotros somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Y nos decimos hermanos entre nosotros como una prueba de fraternidad, de amistad y de amor en nuestro Señor Jesucristo. Yo al contrario, cuando me dicen hermana, me siento halagada, me siento bendecida, porque soy hermana en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, sí quise aclarar un poquito esto, porque esta es una cita que los hermanos de otras religiones lo toman como para decir, vean, María no fue pura, María no fue casta, María tuvo otros hijos, Jesús tuvo otros hermanos, ¿sí? Y esto es totalmente falso, lo dice la Escritura, y hay muchas citas bíblicas en la cual nos habla acerca de esto, en el cual podemos ver, como les digo, hay que estudiar, hay que leer, hay que indagar, que en esa época en la que Jesús vivió, así se llamaban entre ellos hermanos, a los primos, a los sobrinos, a los parientes, ¿sí? Entonces la gente que no sabe, llegan otras religiones y le tocan a su puerta y les empiezan a decir esto, lógicamente que empieza a tener una duda en ellos, en su interior, ¿verdad? Porque nosotros, uno de los dogmas como Iglesia Católica que tenemos, es que María fue virgen y pura toda su vida. Y así es, ¿sí? Porque lo demostramos con las Santas Escrituras, no con palabras de algún miembro de alguna religión. Es con textos bíblicos en el cual se dice que nuestra Madre Santísima María fue virgen, santa y pura, desde el primer día de su nacimiento hasta el día que fue a su vida al cielo, ¿sí? Gracias, hermanos. Gracias. Es importante este punto, ¿verdad?, del Evangelio, en donde lo cita la hermana en Marcos 6:3, y dice que no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. Ahí la parentela era grande, pero sin embargo nosotros debemos entender esta esencia del Evangelio como lo acaba de explicar la hermana, ¿verdad? En aquellos entonces se decían primos entre ellos, inclusive hoy en nuestro actual vivir, pues nos decimos paisanos, ¿verdad? Y a veces nos decimos primos, inclusive los árabes cuando están fuera de sus países, ¿verdad? Y que son de descendencia árabe, se dicen primos, ¿no? O se dicen paisanos. Aquí esa era la parte esencial de este pueblo, que se llamaban todos como José, como Simón, y que eran parientes cercanos a muchos judíos que llevaban ese mismo nombre. Pero sin embargo aquí la esencia es de que María es
la Madre de Dios es la Madre de Jesucristo, y como decía la hermana, pues sin mancha en la concepción y sin mancha, y llevada al cielo directamente, ascendiendo sin pecado original. Pues hermanos, estamos en esta parte ya final de lo que es esta reflexión a Mateo 12, ¿verdad? En donde pues nos lleva a nosotros a elevarnos a una espiritualidad más cercana a Jesús, y así como decía este evangelio, ¿verdad?, decirnos hermanos en Cristo Jesús a través del bautismo. Y entre esto pues nos vamos nosotros encontrando con Cristo, ¿verdad? A través de estos sacramentos nos vamos encontrando con Cristo a través de este evangelio, a través de estas lecturas, porque de otra forma Jesucristo nos está hablando. A veces nos habla con muchas palabras, ¿verdad? A veces con muy pocas palabras, y a veces ni con palabras. Y eso es lo más importante, entender ese silencio que Jesucristo nos quiere dar cuando se queda callado, ¿verdad? Que es lo más importante en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. Los padres del desierto, cuando se iban al desierto, quedaban precisamente en ese silencio, en donde no se escucha nada y simplemente se aprende mucho que Dios nos está dando una fe más pura y más limpia a través del silencio. Y pues así terminamos nosotros ahorita lo que es la Lección Divina. No sé si alguno de los hermanos quiera agregar algún comentario, alguna reflexión, algo que les haya quedado, o nos vamos ya a la oración. Bueno, pues antes que nada, hermanos, les quiero hacer esta lectura porque es importantísimo que quede bien claro que María Santísima es la simple Virgen. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Qué más podemos leer? ¿Qué más podemos decir? Aquí se aclara que Juan, el discípulo amado, estuvo con María hasta su asunción al cielo. Asunción al cielo. Es una cosa tan maravillosa al saber que María Santísima está intercediendo, abogando por nosotros, ya que es la que coopera a la salvación, sí, a la salvación nuestra de tantos millones y millones de seres humanos. Pues sí, hermanos, entonces por esa razón, como reza: Dios te salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Ven? Qué cosa tan preciosa nos dejaron con ese breve rezo, esa oración tan preciosa. Por eso, hermanos, a María se le venera, es hipervenera, ¿sí? Más porque solamente a Dios se le adora, pero a María se le guarda mucho respeto por ser la madre de Dios, ¿sí? La madre de Dios. Gracias, hermanos. Gracias. Bueno, pues continuamos ya con la oración final para terminar lo que es los pasos de la Lección Divina. Adelante, hermana, con la oración. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por habernos permitido estar aquí aprendiendo de tu palabra como otras veces, y sobre todo dar tu mensaje, el que tú quieres que nosotros demos. Señor, soy todo tuyo,
Tú me has dado todo lo que tengo y todo lo que soy, el don de la vida, de la alegría, de la gracia bautismal y de mi vocación particular. Hazme entender tu misericordia, que tu amor sea el único signo que necesite para creer en ti. Desde mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Yo en acción de gracias te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues, hermanos, cerramos ya lo que es la lección divina con los 4 pasos que nos da a nosotros, ¿verdad? Y con eso terminamos el programa de aquí de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Y nos vemos el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde, aquí en tu programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. Pues nos vemos el próximo viernes y que Dios los bendiga. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes.